Hola y buenas noches, ya que en este canal siempre es de noche. Yo soy su anfitrión Matías y esta noche vamos a analizar una vez más el lado siniestro de la mente. Antes de comenzar con el video les recuerdo que si aún no se suscribieron a este canal, este es el momento para hacerlo. Van a encontrar mucho contenido, no se van a arrepentir. Y también quiero darles la noticia de que ya se encuentran disponibles en el canal las membresías. Uniéndote a las membresías de este canal, con tu aporte económico vas a ayudar a que puedas seguir construyendo mucho más y mejor contenido. Y además vas a acceder a beneficios exclusivos. Pégale un vistazo en la pestaña de membresías. ¿Alguna vez fantaseaste con la idea de poder doblegar la voluntad de las personas de manera tal que respondan siempre con la verdad a cada una de tus preguntas? Esta idea suena bastante tentadora e inclusive se intentó diseñar una droga específica para que una vez suministrada a las personas se vean obligadas a decir siempre la verdad. Y estamos hablando nada más y nada menos que del famoso suero de la verdad, el cual ha tenido representación cultural en películas, series, obras de teatro, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre orbitando un poco en el ámbito de la criminología. Pero la curiosidad por este suero de la verdad esconde en su base una pregunta mucho más profunda, y es la de ¿por qué mentimos? ¿Cómo mentimos? ¿Es acaso la verdad equivalente o el negativo de la mentira? Hoy vamos a desentrañar las verdades de las mentiras y las mentiras de las verdades. Este video forma parte de una trilogía que decidí llamar Psicodrogas y en las cuales vamos a enfocarnos en el curioso efecto de algunos psicofármacos. Para que se den una idea, la parte 2 va a estar enfocada en la ansiedad y su contraparte farmacológica, las benzodiazepinas. Pero volvamos al tema que nos reúne en este video. ¿Qué es el suero de la verdad? ¿Lo puedo comprar en la farmacia? Yo sé que lo pensaste. Bueno, toda esta historia arranca en el año 1910. Un doctor especialista en obstetricia llamado Dr. House, sí, como el de la serie, notó que había una droga denominada escopolamina o también sueño crepuscular, que una vez suministrada a los pacientes hacía que estos se largaran a hablar casi verborrágicamente. Esta entrega de información parecía casi automática, lo cual al Dr. House le llamó muchísimo la atención. Y fíjense que este obstetra pensó un uso muy particular para esta droga que aparentemente hacía decir la verdad a las personas. Él no buscaba que la gente sea interrogada y se le suministre esta droga para saber si decía la verdad o si mentía, sino como que le daba una vuelta de tuerca mucho más interesante. Lo que este doctor pensaba era que si una persona tenía una afirmación que no podía ser comprobada, con la ayuda del suero de la verdad iba a poder corroborarse tal afirmación. Por ejemplo, una persona es culpada de un crimen y su coartada es que estuvo en su casa todo el tiempo, pero justamente nadie lo vio. Entonces lo que pensaba este doctor era que si le suministraba el suero de la verdad a esta persona, se podía corroborar que su coartada era fehaciente y verdadera. Entonces en una primera instancia este peculiar suero estaba pensado para respaldar afirmaciones. Sin embargo, no iba a demorar mucho en que se le encontrara una vuelta de tuerca y en realidad, en lugar de respaldar afirmaciones, se lo utilizara para extraer información en contra de la voluntad de las personas. En la década de 1930 existían comités para evaluar la corrupción en la policía estadounidense. Y se supo por primera vez que la policía estaba usando estas drogas en los interrogatorios para que los sospechosos se autoincriminaran. Pero no hay mucha documentación al respecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas drogas se usaron de una manera muy diferente. Fueron los primeros anestésicos intravenosos y se usaron para tratar a los soldados traumatizados que habían perdido la memoria o tenían afasia. Acá una aclaración: la afasia es una pérdida de la capacidad de hablar o procesar el lenguaje debido a una lesión cerebral. Los médicos descubrieron que el uso de estos medicamentos facilitaría que las personas dijeran lo que les había sucedido. Y en una especie de abracción,
Esto traería también aparejado mejoras en sus padecimientos psíquicos. Es decir, se utilizaba este serum para que los soldados pudieran hablar de sus traumas. Como resultado, muchos médicos que habían estado en el ejército durante la guerra estaban familiarizados con el suero de la verdad. Y es que ya no se usaba solo como un anestésico quirúrgico, aunque ese era su uso más común, sino que a veces se usaba con este propósito psiquiátrico de hacer que la gente hablara. En la mayoría de los casos, las drogas no se usaban para interrogatorios, sino que para ayudar a las personas a hablar sobre sus recuerdos en las consultas psiquiátricas. Sin embargo, algunos de estos médicos militares eventualmente se convirtieron en consultores de las fuerzas policiales o realizaron investigaciones psiquiátricas para el gobierno y comenzaron a explorar diferentes formas de usar estos medicamentos en los interrogatorios. Y esto es algo muy común en psicología y en la ciencia en general. Los avances en un campo generalmente se trasladan a otros campos de aplicación. Bueno, pero ¿qué es el suero de la verdad? El suero de la verdad está incluido en un grupo de drogas que denominamos barbitúricos. Los barbitúricos son una sustancia psicoactiva derivadas del ácido barbitúrico que funcionan como un depresor del sistema nervioso central. Estos ácidos producen efectos sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivos, es decir, que son buenos para tratar afecciones como la epilepsia, y a su vez son hipnóticos. Bueno, pero si estos ácidos son tan eficientes, ¿por qué no se siguen utilizando en la actualidad? Nunca vi que un psiquiatra recetara el suero de la verdad como un ansiolítico. Estás en lo correcto. Lo que sucede es que en la década de los 60 y de los 70 fue muy popular, pero se dieron cuenta de que no existe una manera de revertir los efectos de la sobredosis de este suero de la verdad, por lo cual este tipo de episodios suelen ser fatales. En su beta para tratar la ansiedad, los barbitúricos fueron reemplazados por las benzodiazepinas, que serán las protagonistas y vedettes de la segunda parte de este video. Aunque en la actualidad su uso no está del todo descartado, porque se siguen utilizando como anticonvulsivos y también como anestésicos. Pero bueno, dentro de la extensa familia de los barbitúricos hay dos compuestos que son utilizados como suero de la verdad, que son el pentotal sódico y el amital sódico. Y en los comienzos, cuando empiezan a ser utilizados justamente para extraer la verdad en contra de la voluntad de las personas, se tenía una idea un poco errónea de cómo iban a funcionar, porque se creía que administrándole el suero de la verdad a las personas, estas iban a empezar una serie de narración en contra de su voluntad y donde no iban a poder pasar por alto todas aquellas verdades que se iban poniendo en el camino. Pero la realidad es que tampoco funcionan de esa manera. En la actualidad, su uso como un suero de la verdad no se considera ético, ya que la dignidad del sujeto como ser humano prohíbe obtener información contra su voluntad, sea este acusado de algún delito o no. Sin embargo, el pentotal sódico sigue abarcando un gran número de aplicaciones, entre las que destaca el empleo en anestesia general, en hospitales e inclusive, adivinen la droga que tiene la famosa inyección letal de la pena capital en Estados Unidos. Sí, bingo. Tiene dosis altísimas de pentotal sódico con otros compuestos, obviamente una de las variantes, no todas tienen esto. También se emplea en lo que se conoce como sedación terminal, cóctel que se administra a los enfermos terminales de cáncer en los últimos momentos para paliar el dolor, además de emplearse para la eutanasia en casos más extremos. Actualmente en clínicas psiquiátricas se suministra con el objetivo de mejorar la relación entre el médico y el paciente, obviamente en dosis absolutamente moderadas y continuas. Para comprender el efecto que tiene el suero de la verdad, hay que entender primero que mentir es una acción muy compleja que requiere de una alta actividad cerebral, diríamos mucho más que decir la verdad. Y por ahora quedémonos con esto, pero en un ratito vamos a ahondar un poquitito más en esta cuestión. A dosis bajas, el pentotal sódico deteriora las funciones corticales superiores e incita al habla,
por lo que el sujeto al que se le suministra esta droga le resultará más difícil mantener su entelequia y la verdad surgirá con mayor facilidad en una conversación. Este método se comenzó a aplicar en interrogatorios por ser menos dañino que emplear métodos físicos para obtener la verdad. Sin embargo, los resultados son muy relativos, ya que los efectos se pueden evitar con un entrenamiento previo. Y lo que se diga en la conversación no tiene por qué ser la verdad necesariamente. Serviría tan solo con que el sujeto del experimento crea lo que dice que es verdad, y a veces no se puede encaminar el interrogatorio para obtener confesiones concretas. Con el paso del tiempo se ha sustituido por otros métodos, como el polígrafo, a través del cual se obtienen resultados similares, aunque esta técnica también tiene sus detractores. Como efectos paralelos, no hay que olvidar que, al igual que otros agentes hipnóticos, el pentotal puede producir depresión cardiorrespiratoria, pudiendo aparecer hipotensión y apnea. Otros efectos secundarios incluyen delirios, náuseas, vómitos y cefalea. Todo esto sin mencionar que todavía no se conocen tratamientos efectivos para poder revertir una sobredosis de esta droga, lo cual la hace mucho menos aplicable en la medicina. Pero bueno, entonces, ¿es posible que un líquido nos obligue a decir la verdad? Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es desmenuzar cuáles son los mecanismos psicológicos y cognitivos que están implicados en el simple hecho de que digamos la verdad. Y para adentrarnos en el concepto de verdad, lo primero que tenemos que hacer es una parada técnica en el concepto de honestidad. Y la honestidad es un rasgo deseable. Diríamos que cuando queremos que una persona sea honesta con nosotros, estamos esperando de que su discurso sea veraz y sincero. Y no solamente eso, sino que tiene que estar libre de mentiras y también de omisiones. Y ojo que acá nos empezamos a dar cuenta de lo complejo que es no decir la verdad. Porque uno puede decir la verdad, pero faltar a la verdad ya implicaría 4 de estas cuestiones. No ser veraz, no ser sincero, omitir parte del relato y agregar una mentira. Y hablando de mentira, ¿cómo podríamos definirla? La definición más básica de mentira es comunicarse dando a entender deliberadamente algo que es totalmente contrario a la verdad o parcialmente contrario a la verdad. Las mentiras pueden manifestarse de varias formas y aunque tienen variaciones, todas tienen el mismo fin esencial: engañar. Lo único que realmente cambia es la estrategia específica utilizada para efectuar el engaño. De esta manera, podríamos clasificar las mentiras de la siguiente forma. La primera forma es el engaño completo. Esto se refiere a la comisión abierta de una total falsedad. La construcción es una mentira absoluta que no contiene una pizca de verdad. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Un denunciante informa a la policía que fue asaltado en una habitación de hotel. En el informe denuncia que una persona del servicio golpea su puerta para luego meterse a la habitación a la fuerza. Cuando investigan las cámaras, Vigilancia proporciona un video donde se verifica que nadie golpeó a esa puerta. Ahora pasemos a otro tipo de mentiras, al cual denominamos medias verdades. Y se refieren a la comisión de una falsedad parcial, es decir, contiene elementos de verdad, pero con el objetivo de promover información falsa. Vamos a dar un ejemplo para que también quede claro. Un denunciante informa a la policía que su automóvil fue robado del estacionamiento de su lugar de trabajo. Sin embargo, en la investigación la policía establece que el automóvil en realidad fue robado de su residencia. Y bueno, por último pasamos al último tipo de mentira que hemos denominado exageraciones, que se refieren a la comisión de una falsedad que se fundamente en cosas que son verdaderas. El relato contiene verdades exageradas y es embellecido para crear una impresión inflada
que en última instancia termina siendo falsa. Ejemplo, una persona es acusada de agredir físicamente a otra en un supermercado. Esta persona acusa que en realidad no le quedó opción debido a que su víctima comenzó con las agresiones físicas en uno de los pasillos del supermercado. Cuando revisan las cámaras, la realidad muestra que la víctima tropezó sin querer, lo que ocasionó una reacción agresiva totalmente exagerada de la persona acusada. Pero bueno, con lo visto hasta acá nos damos cuenta que mentir implica una gran cantidad de procesos y herramientas cognitivas. En primera instancia, lo que se denomina teoría de la mente. Yo no sé si en algún otro video he hablado de la teoría de la mente. Si no, díganme en los comentarios si les gustaría saber sobre este tema. Y además no solo eso, sino que analizar las expectativas de la persona con la que estamos hablando y también el análisis de su discurso. Entonces con esto podemos concluir que el mentiroso está obligado a llevar a cabo dos procesos al mismo tiempo. Por un lado, retener la verdad que emerge en tu conciencia, y por el otro lado, fabricar una mentira que desmienta esa verdad que estás reteniendo. Es decir, cuando queremos mentir, lo primero que se nos viene a la mente es justamente la verdad, y tenemos que operar reteniendo esa verdad. Pero no solamente ello, también tenemos que construir una mentira que venga a montarse sobre esa verdad que estamos reteniendo. O sea, un esfuerzo de aquellos. De esta manera podríamos extraer lo siguiente. Mirémoslo de esta forma, la verdad sería aquello que emerge naturalmente desde nuestra conciencia. Cuando nos preguntan algo, lo primero en lo que pensamos es en la verdad. Sin embargo, estos tres tipos de mentira que vimos, tanto sea una exageración, una verdad a medias o una mentira completa, son una operación compleja que se monta a aquello que aparece en primera instancia, que es ni más ni menos que la verdad. Por lo cual, un sujeto honesto o un mentiroso distraído o con sus facultades un poco alteradas no llevarían a cabo esta operación compleja y dejarían que emerja simplemente la verdad. Bueno, pero a esta altura pero a esta altura seguramente me estás diciendo, yo conozco un líquido mucho más barato, mucho más común y que obliga a las personas a decir la verdad. Y ya sé en qué estás pensando. Estás pensando en el chupi, la bebida o como le digan en tu país. Seguramente alguna vez escuchaste la frase in vino veritas, o los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, o el alcohol suelta la lengua. Y claro, porque hay una creencia popular de que esta droga, que es el alcohol, justamente tendría efectos sobre el acto de decir la verdad o mentir. Pero lamentablemente en la actualidad no hay muchas investigaciones científicas que traten de encontrar una asociación entre la mentira y el alcohol, lo cual es extraño por la gran cantidad de delitos que se cometen en estado de ebriedad. Pero sí podríamos tener en cuenta, por ejemplo, la asociación entre la inhibición de la respuesta y la ingesta de alcohol. La inhibición de la respuesta vendría a ser el acto de mentir sobre aquello que se nos viene dado, como puede ser la verdad. La inhibición de la respuesta más a menudo se define como el control voluntario de conductas, emociones y pensamientos. Estudios de laboratorio han demostrado que el alcohol en sangre moderado puede afectar el rendimiento de la inhibición de la respuesta. Crucialmente, mentir casi por definición implica la inhibición de la respuesta de verdad. Mentir, en términos cognitivos, no nos es gratuito, ya que, por ejemplo, ante una pregunta se presentan mayores tiempos de reacción y una mayor tasa de error en comparación con decir la verdad. Esto puede ser interpretado como un costo del conflicto entre la respuesta prepotente de la verdad y la respuesta engañosa. Esta afirmación ha sido apoyada aún más por investigaciones que muestran que la mentira va acompañada de un aumento en la activación de regiones del cerebro que están crucialmente involucradas en tareas de inhibición de respuesta. Como hay indicios de que el efecto del alcohol podría incluir efectos depresores
en la actividad neuronal y en la corteza frontal inferior derecha, se podría plantear la hipótesis de que la ingesta de alcohol no solo interfiere en la inhibición de la respuesta, sino también interfiere con la mentira. Para decirlo en criollo y simple, para mentir necesitamos poner un conjunto de herramientas complejas en juego y el alcohol actúa escondiendo esas herramientas de nuestro alcance. Y en resumen podríamos decir que mentir es un acto muy complejo, mucho más que decir la verdad. Históricamente se ha intentado crear un objeto, un suero o un elixir que obliga a las personas a decir la verdad en contra de su voluntad. El llamado suero de la verdad justamente lo que hace es eso, predisponer a las personas a que hablen más, pero de ninguna manera esto significa que en su discurso siempre vaya a emerger la verdad. De hecho es muy interesante la cuestión de que las personas que están bajo el efecto del suero de la verdad están más predispuestas a hablar, pero también más predispuestas a decir lo que ellos infieren que el otro quiere escuchar. Y para zanjar la cuestión, el hecho de que estas declaraciones bajo la influencia del suero de la verdad nunca han sido aceptadas en ningún tribunal. Y bueno, si este video les gustó, es pero recontra importante que me dejen su pulgar arriba y que además comenten y compartan este video. Recuerden suscribirse a todas mis redes sociales, en la caja de descripción van a encontrar los links a las mismas. Recuerden que se encuentran disponibles las membresías del canal. Les dejo un video recomendado y será hasta la próxima.